Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos demoliendo mitos de la política charlas. Comenzamos la charla número 73 en vivo este domingo a las 11:16 de la noche en una jornada especial con muchas cosas nuevas, muchas novedades, algunas técnicas como el equipo de audio, el micrófono, el nuevo micrófono, esta vez nosotros sin los cascos, pero mucho más importante que esto, hoy vamos a presentar muchos temas muy importantes, además de realizar anuncios fundamentales para todos ustedes, queridos demoledores y queridas demoledoras, y como siempre todos los domingos, y por cierto, no solamente nos va a acompañar hoy, sino que va a participar en los anuncios de hoy el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal? ¿Todo por Muchas ahí? gracias, don Ezequiel. Bueno, pues aquí estamos, que sepa todo el mundo que esto es en riguroso vivo, en vivo, o sea, ahora mismo. Y es más, no solo esta charla es en vivo, sino que además, tanto Ezequiel como yo estamos vivos. ¿Me explico? No somos virtuales. Todos los virtuales ahora están por todos lados. Es decir, La pregunta, ¿por cuánto tiempo nosotros todavía vivos? ¿No, todavía, Fernando? y, Esa es la, esa es la yo te cuestión. metes en Instagram y ya es que ves todo un montón de gente por ahí y dices, uy, a mí esto me suena como raro. Y es inteligencia artificial generando señores y señoras virtuales. O sea que damos la fe, vamos, lo que haga falta, de que somos reales, no virtuales. Bien, bien, buena la aclaración. Ujú. Fernando, el plan para hoy es el siguiente. Primero quiero que comencemos con lo más importante de los últimos días, naturalmente, el análisis, o mejor dicho, tu análisis de la caída de Avdiivka. Después, en segundo lugar, quiero que sí, efectivamente, juntos realicemos el anuncio, realicemos los anuncios de la noche y posteriormente podemos, sí, establecer el foco en la conferencia de seguridad en Múnich, como así también las elecciones en Rusia y eventualmente también la muerte de Navalny, si podemos con el tiempo. ¿Sí? Es el plan para hoy. Así que dicho esto, Fernando, comenzás vos con tu análisis de Aptica con el mapa completamente a tu disposición. Aquí el mapa, así que a por ellos. Muy importante porque, como veremos, bueno, Advica, para ir empezando, Advica prácticamente empezó, porque las fronteras, si uno coge las fronteras originales, cuando empieza la guerra en febrero de 2022, el 24 de febrero, si uno toma lo que eran en ese momento las fronteras de la República de Donetsk y de Lugansk, han variado, lógicamente, las líneas del frente. En el caso de Lugansk, prácticamente quitando un pueblecillo, se ha recuperado todo. En el caso de Donetsk, más difícil, con muchas más fortificaciones, está siendo más difícil, entre ellas porque tenían Avdiivka. Avdiivka era la mayor fortaleza de toda la zona defensiva de los ucranianos. No olvidemos que cuando empieza la guerra, el ejército ucraniano tenía solo en esta pequeña parte de Ucrania, en comparación con el resto, tenía más de 60.000 hombres allí concentrados, solo al inicio, ¿eh? Luego, las cosas han ido evolucionando y ha habido momentos en que ha habido bastantes más. Bueno, esto quiere decir, bueno, y luego señalar el otro gran factor fundamental, y esto es muy importante, y dice mucho a favor de los rusos. Avdiivka era algo estratégico, si tomamos Avdiivka, ganamos la guerra y tal. No, absolutamente no. ¿Por qué era importante para los rusos Avdiivka? Fundamentalmente, Avdiivka está pegadita a Donetsk, a la ciudad de Donetsk, la capital homónima de la región. Y desde allí, una fortaleza que estaba, ya digo, casi inexpugnable, llena de galerías, trincheras,
fortificaciones de todo tipo, búnkers, dificilísima de acceder y además un tanto elevada, sobre todo en la parte sur, sobre el resto del territorio, lo que le daba una posición privilegiada. Bien, pues desde Adivika, desde que empezó en el 2014 la guerra lanzada, la operación que llamó Poroshenko antiterrorista, entre comillas, que no fue ni más ni menos que el inicio de una guerra civil hecha por el gobierno de Kiev, por el gobierno de Ucrania, por Poroshenko. Bueno, pues lo que había ahí es que desde esa posición constantemente estaban con artillería convencional disparando contra la ciudad de Donetsk, que además es una ciudad grande. Es decir, pero no disparaban contra objetivos militares que pudiera haber en Donetsk. De hecho, había pocos. Es decir, disparaban incluso al azar para matar población civil. Así de claro. Y bueno, esto ha estado sucediendo hasta hace 2 días. Es decir, no creáis que es una cosa muy del pasado. Con lo cual, tomar Avdiivka suponía el eliminar ese punto estratégico que tenían los ucranianos para estar bombardeando constantemente mercados, por ejemplo, donde estaban llenos de gente, hoteles, calles, etcétera. Al tomar Avdiivka, lo que es la artillería convencional, es decir, cañones, para que nos entendamos, cañones, lanzacohetes, digamos, normales, etcétera, ya van a estar suficientemente alejados para no poder alcanzar la ciudad de Donetsk. Evidentemente, la pueden alcanzar con otras cosas, con un misil, con un dron determinado, pero digamos que la parte más importante, esa de la artillería, que estaba a unos pocos kilómetros, pues esta ya desaparece. O sea que, aunque todavía pueda haber ataques sobre Donetsk, pero desde luego la disminución va a ser brutal. ¿Y por qué digo que los rusos aquí demuestran una cosa que además yo la contrapongo siempre con el caso de Israel, que es todo lo contrario? Es decir, los rusos demuestran aquí que han antepuesto la defensa de sus ciudadanos, digamos, a criterios militares o estrictamente militares, sabiendo que la toma de Avdiivka, el punto más fortificado de toda la línea del frente, va a costar más en pérdidas humanas y en pérdidas de material que si haces un ataque en cualquier otro lado. Y lo hacen porque lo que quieren es defender a sus civiles y que no los maten de esta manera terrible, niños, mujeres, ancianos, bombardeando indiscriminadamente contra Donetsk. Y por eso, en cuanto han podido, han arremetido contra Avdiivka. Contra Avdiivka llevan arremetiendo desde el principio. Lo que pasa es que antes, como decía, las líneas del frente estaban más separadas y hubo que ir acercándose hasta llegar a tener a Avdiivka, digamos, a tiro de piedra. Y esta es la fase final en la que a partir de noviembre o así, octubre-noviembre, se va poco a poco avanzando en una serie de batallas y en la última 2 semanas ha sido ya digamos, el colapso final y bueno, colapso final que se ha producido en un día. Ahora lo iremos explicando poco a poco. Pues bien, ahí tenemos a Avdiivka. Si la puedes acercar, o sea, hacerla más grande, la ciudad, ahí está, ahora ya de rojo, porque está completamente en manos de los rusos. Pues bien, es una ciudad alargada, como se puede ver, y las principales fortificaciones estaban en el sur, o las más duras, ¿no? De atravesar. Eso costó muchísimo, pero muchísimo. Hasta que al final, después de ciertos progresos, lo contábamos, creo que era la semana pasada o la anterior, a través de un viejo túnel que había abandonado, los rusos pudieron rescavarlo, quitar toda lo que había, escombros, porquería, etcétera, y salir al otro lado de todas esas fortificaciones y coger a los ucranianos por sorpresa. Esto fue fundamental, romper esa Fernando, zona del sur. Sí, respecto al sur, yo recuerdo la siguiente evolución del frente. El frente inicialmente más o menos aparecía, perdón, no, aquí, un poquito más abajo, una tontería. sí. Aparecía más o menos por aquí. Esta es una de las fortificaciones más importantes. Aparecía más o menos a la altura de esta autopista. Desde ahí
pudieron la primera gran penetración antes de lo de la tubería, Sí, sí, sí. con esa operación también cinematográfica, con un túnel cavado por los mineros de la zona y la salida aquí, desde más o menos de aquí hasta aquí, la salida a la espalda. Y después, efectivamente, lo del túnel desde esta zona para aquí. Eso recordabas vos, ¿verdad? Sí, bueno, más sí, más hacia arriba, más o menos es eso, es decir, esa es el túnel que desde ese lado de las de donde aparecen carreteras y tal, por debajo pudieron sortearlo. Esa zona de carreteras estaba muy fortificada, enormemente fortificada. Y de ahí salieron ya directamente a una zona casi urbana. Esa fue la principal. Luego, es verdad que han tenido que ir tomando toda una serie de cosas. Fíjate que antes, cuando tenías puesto el otro mapa, o sea, cuando habías alejado un poquito el Sí. mapa, veíamos abajo, ahí, mira, veis abajo una especie de línea en paralelo a lo que es la imagen, alargada, que es como con unas pequeñas barras, no sé si lo ves ahí, en medio, en la zona roja, por debajo de una línea, hay es el aeropuerto, es un Aquí. aeropuerto que no se Este, sí. utilizaba, es efectivamente ese, muy bien. Eso es un aeropuerto que no se utilizaba, pero eso estaba en manos de los ucranianos cuando empieza la guerra, en el 2022. Hubo que tomar toda esa parte que se ve ahí, antes del aeropuerto, toda esta zona roja hacia abajo, hubo que tomarla. Y más hacia abajo, quiero decir. O sea que esto es una operación que ha llevado mucho tiempo, había que acercarse a Divica desde varios ángulos, ¿no? Y eso, pues ya digo, es uno de los ejemplos. Bueno, una vez que Sirki, por ejemplo, no, Sirki no, Pisky, que es una ciudad que está ahí, no sé, bueno, hubo que Aquí. tomarla. Ahí se tardó muchísimos, muchísimos meses en tomar la ciudad. Y luego ya se ha seguido avanzando. Y bueno, es decir, que esto llevó mucho tiempo, tuvo mucha complejidad. A lo que nos referimos ahora es fundamentalmente ya al último periodo, cuando ya llegan, digamos, y por el norte y por el sur ya están la fortaleza prácticamente semi-rodeada. Hubo una lucha tremenda que llevó muchas semanas, con avances y retrocesos, para cortar una de las vías fundamentales de suministro a Divica, que era la ferroviaria. Es decir, esa línea de tren, ahí hubo unas luchas durísimas, porque ahí los ucranianos tenían efectivos de alta calidad y con buenos comandantes, y fue durísimo. Y si os fijáis, incluso ahora mismo se ha tomado solo un poco más allá de las vías ferroviarias, es decir, porque ha sido una lucha, ya digo, muy dura, muy fuerte. Pero se tomaron, con lo cual al tomarlo ya habían cortado la principal vía de suministros, que era por vía férrea. El siguiente paso fue avanzar desde el norte hacia... Hay un lago que veréis por ahí, bueno, se ve por ahí, no, ese, efectivamente. Esto que no es una especie de falso lago, era un antiguo arenal, que luego se rellenó de agua y tal. Bueno, pues desde arriba, desde el norte, ahí hubo unas maniobras excelentes, porque se fue, primero se bajó desde la parte, esta posición que ya se había tomado antes, que es que también hablamos en su momento, que es la famosa zona de basura, de coque, La desde escombrera. ahí Aquí. se bajó hacia el sur, ahí se fue hacia el sur. Y efectivamente, desde el otro lado, fijaros que tenemos en medio el laguito, desde el otro lado se bajó por el otro extremo del laguito. Eso obligó a que todo lo que había ahí en medio tuviera que salir corriendo, porque si llegaban hasta el lago, los cercaban por ambos lados. Eso ya le provocó una ganancia enorme al ejército ruso. Porque digo, todo lo que había ahí en medio tuvo que salir corriendo, pero con rapidez, porque les cerraban la bolsa y se quedaban ahí. Eso ya les dio una ventaja, porque ya estaban pegados a la ciudad. A partir de ahí, los acontecimientos se apresuran y empiezan a entrar en la parte de la ciudad. ¿Por qué este movimiento? Porque
al norte está, que hemos hablado también muchas veces aquí, está la planta de coque, la planta de carbón. Típica planta industrial que nos recuerda un poco a Zosval, pero es más pequeño, para que nos hagamos una idea. Esta es una zona, como todo este tipo de plantas industriales, muy complicada de conquistar, es decir, pues por el tipo de edificios, etcétera. La apartaron, la dejaron a un lado, digamos, y fueron directos hacia lo que era la principal ruta de suministros que les quedaba a los ucranianos, que era una carretera que justo, no, la carretera venía desde Orlovska y por eso, porque llegaba a esa altura. Y a esa altura hay lo que llaman la avenida, a ver si me acuerdo ahora, bueno, justo la carretera esta de aquí, esa de aquí, aquí llegaba la carretera y luego bajaba hacia el sur y justo se metieron allí para cortar esa principal vía de comunicación. En el momento que lo lograron, y no tardaron mucho en lograrlo, se acabó. Era la única carretera que les quedaba a los ucranianos asfaltada. Luego tenían alguna otra sin asfaltar, pero ya estamos hablando de carreteras o de una carretera de tierra, en la que, bueno, el acceso es difícil y, de hecho, posterior a la toma de esa carretera, avanzarían y tomarían también el cruce que llevaba desde posiciones ucranianas hacia, por esa carretera, digo, de tierra, más hacia el sur. El otro gran problema que tenían los rusos, se ve por ahí, la fortaleza que lo llaman, el distrito 9, que es este de aquí, efectivamente, el distrito 9, la fortaleza, que también hemos hablado. ¿Por qué esto era la fortaleza? Pues bueno, porque a diferencia del resto de la ciudad, que son casas bajas, con mucho de 1 o 2 pisos, casas unifamiliares, esto era una zona de, como se ve perfectamente, de grandes edificios. Fijaros la diferencia en un lado y en otro. Grandes edificios de muchos pisos, de 10, 15, 12 pisos. Es decir, claro, esto funciona. Cualquier ciudad que está así funciona en la práctica como una fortaleza, porque te puedes parapetar en grandes edificios, tienes altura, con lo cual puedes ver a más distancia, puedes colocar armamento encima de los edificios, en fin, hace muchísimo más difícil tomar, como se ve en la foto, una zona de grandes edificios que una zona de casas pequeñas, bajas, unifamiliares, digamos, o de chalet, como decimos aquí. Esto le temían mucho, porque podía costar mucho, mucho tomarlo, pero ahora veremos que todo se ha resuelto rápidamente en un día. Después de que cortan esto, hay una huida, pero vamos, utilizando el viejo y conocido método de sálvese quien pueda, de las unidades ucranianas, hasta el punto que, ya Fernando, lo veremos antes, luego. antes de que comiences Sí, con la huida, podemos presentar este video sobre la sí, perfecto. fortaleza, el Distrito 9? Además, porque va a aparecer un elemento para mí muy simbólico. Quiero después también tu opinión al respecto. Vamos allá. Va. Este, uy, 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 rápido. Bueno, ahí, a partir de ahí, a partir de acá más o menos, esto básicamente el ingreso hacia este distrito. Ahí la imagen tomada por un dron. De alguna manera recuerda un poco, para los fanáticos del anime como yo, recuerda un poco a esos animes en los cuales presentan a Tokio completamente destruido en una especie eh, de, de futuro distópico, de distopía. Recuerdo un poco a Evangelion y otros por el estilo. Bueno, recuerdo un poco a eso, la Así es. destrucción, pero justo ahí aparece detrás. Atención, Fernando, lo que va a aparecer ahora. Atención a eso ahí. Ya van. Ahora, esto, Fernando, atención a esto. Atención al estado de la iglesia. Bastante bueno. Todo el distrito completamente destruido, pero la iglesia conservada, la iglesia no destruida. Y no destruida ni por los rusos ni por los ucranianos. Para mí, esto aquí, Fernando, esta imagen representa un destello muy chiquitito de esperanza respecto a la posibilidad de
reconciliación entre dos pueblos hermanos. En gran medida presenciamos una guerra civil, ¿sí? Sí, sí, sí. Entre distintas partes del pueblo ruso, por llamarlo de alguna manera. Bueno, esto de alguna manera representa una demostración de que ambos pueblos representan pueblos hermanos y de que presentan elementos comunes, llámalo la ortodoxia cristiana, llámalo el respeto ante Dios, pero dentro de tanto odio, tanta destrucción y tanta desesperación, ambas partes determinaron algo en conjunto, el respeto de un elemento compartido. Esta iglesia, toda la ciudad alrededor completamente destruida, la iglesia respetada tanto por los rusos como por los ucranianos. Simbólico de alguna manera, ¿no? Todo Sí, lo sí, sí. demás, Es decir, bueno, tampoco la Tokio iglesia era un en... objetivo militar, no Sí, no pero en debía haber otros... más nada ahí de interés, digo, desde el punto de vista militar. Tiene la suerte de que tiene un espacio alrededor vacío importante, porque si no, le dan al lado, fallan y te dan a ti. Es decir, o sea, le dan a la iglesia. De acuerdo. Entonces, Ahora, bueno, recordá sí, cuántas simboliza un poco mezquitas el hecho, destruidas en Gaza, Fernando. claro, Ah, significa un poco el hecho de que, a ver, es una guerra, no nos engañemos. Es decir, y como todas las guerras, vas a destruir al enemigo. Y eso supone destrucción de muchas cosas que incluso no querías destruir, pero bueno, es decir, no hay cañón ni bombardero, a pesar de lo que digan los norteamericanos muchas veces, que no falle nunca. Es decir, esto es así. Es decir, da igual que sean rusos, que sean norteamericanos, chinos, del Congo, es que me da igual. No nos engañemos, ni que nos engañen. De hecho, pongo un apunte, que esto los americanos mintiendo lo hacen de maravilla. Cuando la primera guerra del Golfo, 1991, fijaros, nos estuvieron vendiendo durante toda la guerra, no, es que, a ver, tranquilidad, aquí tenemos bombas inteligentes que llegan certeramente a su objetivo militar y no matan población civil. Mentira y gorda. Cuando ya pasó la guerra, luego confesaron los propios norteamericanos, a ver, de todas las bombas que tiramos en Irak, solo el 10% eran inteligentes, el 90% eran tontas, no sabían dónde caían. Para que nos entendamos. Es sí. decir, bueno, aquí se intenta destruir lo menos posible, pero es una guerra, nunca nos olvidemos que es una guerra. Y yo lo contrapongo con los israelíes, es decir, fijaros la diferencia. Rusos defendiendo a sus ciudadanos a pesar de que ellos les cuesten más vidas en hombres, en militares y en armamento. ¿Por qué? Porque lo que quieren es proteger a sus ciudadanos. Como ya sabemos, Israel, el día 7 y algunos días posteriores, el día 7 de octubre del año pasado, ametralló y mató con la famosa directiva Aníbal a ciudadanos israelíes a sabiendas de que eran ciudadanos israelíes. Aquí está la diferencia. Israel mata a sus propios ciudadanos, Rusia los defiende. Esto es así de claro. Y la cantidad de mezquitas atacadas Bueno, sin ningún fíjate, objetivo aquí militar. me han hecho una lista, estaba leyendo una lista y tal, y es que no han dejado, vamos, han atacado mezquitas, hospitales, escuelas, universidades, es que todo lo atacable. Es decir, lo que han estado haciendo directamente es en convertir esa zona en una zona inhabitable, de tal manera que los palestinos no puedan volver a un montón de escombros donde ya no hay nada. Bueno, pero no Pero bueno, abandonemos no abandonemos, perdón por mi que me interrupción, vos disperso. comenzabas con la salida, con Aquí, el... aquí es importante porque una vez que llegan a esto, lo que vamos a ver es prácticamente en un día el derrumbe de todo el frente. Es decir, había zonas que estaban por ahí, por donde señala ahora Ezequiel, que todavía estaban en manos ucranianas. Bueno, pues todo esto se ha perdido en un día, hasta donde estamos prácticamente ahora. Igual desde el sur se tomó una fortaleza que hay, una antigua base militar, que estaba abandonada de la época de la Unión Soviética, pero muy fortificada. En, vamos, un día, si se quiere dos, todo esto ha caído. ¿Y ha caído por qué? Porque incluso desde hace unas semanas se mandó a la élite de la élite. ¿Os acordáis del antiguo batallón Azov, tan famoso en Azovstal, en la toma de Mariupol? Bueno, este batallón, bueno, regimiento, ya era regimiento, quedó destruido completamente en esa batalla. Lo que hicieron el ejército ucraniano es recomponerlo, rehacerlo con el mismo nombre, pero con gente nueva, eso sí, gente
extraída, digamos, de la gente más fanática, más nacionalista y gente con experiencia militar, no con el primer civil que coges en una esquina y te lo llevas. No. O sea, que era una unidad de élite. Esta unidad ha ido allí, ha entrado, no ha aguantado 2 días. El primer día perdieron más de un batallón. Estamos hablando, un batallón, depende esto mucho, de 600 hombres, habría que ver si estaba completo o tal, pues más de un batallón podría hacer a lo mejor 700, 800 hombres en un día. Claro, en cuanto vieron que aquello no tenía defensa ninguna, es decir, que quedarse allí era absurdo, era simplemente que lo mejor que podía pasar es que se rindieran y les cogieran los rusos como prisioneros, pero lo más probable es que cayeran muertos, desobedeciendo órdenes. Sus propios comandantes dijeron, no, no, aquí no nos quedamos, no vamos. O sea, yendo en contra de sus propios generales. Y se retiraron hasta el punto de que lo que los rusos pensaban que iba a ser las 2 partes más difíciles de tomar y que iba a llevar más tiempo, que era la planta industrial de carbón al norte y el distrito 9, han caído en un día, porque salieron corriendo, literal, lo de salir corriendo, cosa que me parece de lo más normal. Es decir, cualquier persona con sentido común no se queda en un sitio que está prácticamente embolsado, por el que ya solo puede salir campo a través, allí a defender no se sabe qué. Es decir, es lo más normal del mundo. Quiero decir que ese es... Pero esto ha hecho que esa caída tan rápida que ni siquiera los propios ucranianos lo preveían. Zelensky, que está en la conferencia de Múnich, bueno, pues iba a hacer un discurso, tal, y le tuvo que llamar el general Sirski, el actual jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, para decirle, oye, que Avdiivka ha caído. ¿Y por qué era esto tan importante? Porque en ese discurso Zelensky le había pedido al general Sirski que mantuviera a Avdiivka en lucha hasta el final de la conferencia de Múnich. Ni siquiera pudieron hacer eso y tuvo que llamarle diciendo, no, no, es que ha caído. Y allí los escribas que tiene Zelensky haciéndole discursos, haciéndole un discurso nuevo de prisa y corriendo para que contara otra película. Porque ya la película de que estamos resistiendo en Avdiivka ya no era posible, ¿no? Un poco como anécdota. Es decir, ha sido una caída lo que es los últimos 2 días en cadena. Y ahora es importante porque ahora lo último que estaba leyendo, hace un rato, era que hay, el nombre es que es tremendo, para acordarse, hay un pueblecito ahí más o menos por aquí, como si esto fuera, cerca de por donde han roto inicialmente los rusos. Aquí hay un pueblecito que es este de aquí, por el que han ido avanzando, empieza por L, pero no me acuerdo el nombre, espérate, te lo puedo buscar porque... Este de aquí. Ese de aquí son 4 casas. Quiero decir, o sea, bueno, pueblecito. Dejémoslo en aldeíta, porque no da para más. Es lo primero que te encuentras una vez que has tomado Avdiivka, lo primero que te vas a encontrar es ese pueblecito. Bueno, pues ese pueblecito ya se ha tomado. Y ahora está por confirmar, pero parece que también una de las ciudades que hay aquí, una que está aquí, Severs, no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, con ese. Bueno, pues... Esta, Ciberne, hacia abajo. Sí, al sur. La que está más cerca del frente en esa parte, sí. Esa, sin confirmar, pero había ya bastantes apuntes de que había sido tomada. Es decir, lo que van a hacer ahora los rusos, bueno, lo que están haciendo es aprovechar este impulso para ir tomando todo ese cinturón de pequeños pueblos, aldeas que hay alrededor, con suma rapidez, aprovechando que los ucranianos están huyendo y tendrán que buscar una línea de defensa mucho más atrás que les dé tiempo, que esté ya fortificada y que les dé tiempo a reagruparse, a ordenarse, a prepararlo, porque todo lo que hay en medio ahora mismo es indefendible. Es decir, están en huida, están en retirada, además es en retirada caótica, no una retirada ordenada, y bueno, veremos hasta dónde llegan, pero toda esta zona que vemos de pequeños pueblos que hay alrededor, todo eso va a caer en esta semana que entramos. ¿Veis? Todos esos pueblos que hay por allí, todo eso va a caer, igual que al norte. Es decir, toda esta zona va a ser ocupada y veremos a ver dónde intentan frenar los ucranianos, es decir, dónde intentan pararse
y intentar, digamos, estabilizar el frente. Pero fijaros, aquí hay una cosa que antes hablábamos. Aquí hay una zona, aquí, hablábamos de esta zona abajo, en el sur, no, abajo en el sur del todo, que no es Adivica. Por aquí, mientras tanto, se ha seguido avanzando poco a poco, y fijaros que esta zona, cuando se tome toda esta zona de Arica, esta zona ya está apuntando hacia la zona de retirada de los ucranianos. Es decir, esto se va a tomar en muy poco, aquí hay una serie de lagos y tal, y se pueden plantar perfectamente en muy poco tiempo en esta zona, con lo cual, digamos que se unen al avance de las fuerzas rusas que estaban en Avdiivka. Avdiivka, por Fernando, supuesto, sobre eso podemos deliberar a sí. continuación dónde aparecerá el frente a partir de ahora, o dicho de otra manera, hasta dónde realizarán avances los rusos y dónde podrán los ucranianos terminar la estabilización del frente. Pero antes quería recordar una cosa, porque puede que aparezca un poco engreído esto, pero para mí siempre debemos realizar una distinción entre los buenos analistas, los analistas serios y los no tan buenos analistas o no tan serios. Aquí no solo presentamos reportes, no solamente recapitulamos lo sucedido, sino que realizamos análisis, interpretaciones y a menudo prospectivas hacia adelante. Por eso quería presentar de Fernando algunas cosas, porque en esta realmente Fernando aparecía con la bola de cristal en la mano, ¿sí? Este es No, 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 básicamente nuestro canal. Atención a estas las portadas las determino yo a partir de las cosas dichas por Fernando, y de hecho él comenzó con esto tiempo antes, pero bueno, justo por casualidad en algunas de las últimas. Atención a esta: Avdiivka caerá en pocas semanas, ¿sí? Más, pero un poquito más abajo. Esta, lo reafirmo, Avdiivka caerá en febrero, esto del mes de enero, y en esa yo, por alguna razón, no recuerdo por qué, entre las muchas cosas dichas por Fernando, presenté esa, lo reafirmo, Avdiivka caerá en febrero, con lo cual esto ya dicho por Fernando en diciembre, ¿sí? Pocos analistas militares vaticinaron esto con el reloj, con la bola de cristal, como Fernando. Así que eso lo quería remachar para que las cosas aparezcan claras. Una cosa los comentaristas, otra cosa los reporteros y otra cosa los analistas serios, los cuales cometen o cometemos errores como cualquier persona, pero generamos un trabajo serio y por ende este tipo de cosas. Perdón, Fernando, pero quería la reivindicación de muchas tu gracias. análisis. Así que Muchas, adelante con el muchas resto. gracias. Efectivamente, no tengo bola de cristal, pero tengo la ya conocida pitonisa que estaba en la isla griega, a ver si me acuerdo ahora, estaba pensando en Delos, pero no, No, Delfos, lejos tampoco, ¿no? en, Delfos. en Delfos, ¿no? Que te ibas allí, los antiguos griegos, y entonces allí te decía, te hacía un oráculo, el oráculo de El famoso Delfos, oráculo. bueno, digamos que tengo una cierta mano con quien lleva esto, pero bueno, ahora en serio. A ver, hay cosas, nos podemos equivocar, incluso a veces es más fácil equivocarte en lo que parece más tonto y más evidente. Quiero decir, no, pues, si esto ya, y vas y sale algo que te sorprende y te descabala todo el análisis, a la porra. Pero, bueno, digamos que en este caso era bastante evidente que por las intenciones hechas públicas por los rusos de tomar Avdiivka, por lo que la concentración de tropas, por cómo se iba avanzando, pues a lo mejor podía ser, pues no sé, un poco antes en enero, un poco después en febrero, pero por ahí andaba, más o menos. No podemos decirlo, digamos, no, pues el día tal a tal hora, pues no, eso sí que no. Pero hombre, por lo que se veía y los avances, porque esto además, si lo vas siguiendo, lo que es la campaña de Ivica, por ejemplo, los últimos 3 meses, vas más o menos viendo cómo ha ido avanzando. Y eso te hace una idea de más o menos cuánto puede tardar en caer. Ya digo, que bueno, de hecho,
podría haber caído un poco antes, estoy especulando, porque esto es política ficción, no ha pasado, lo cual, porque en las 2 primeras semanas de enero hubo muy mal tiempo, mucho frío, nieve en esa parte de Ucrania, que hizo casi que ninguno de los 2 ejércitos se pudiera mover, es decir, fuera muy difícil. Y además, los rusos lo utilizaron para hacer rotaciones, cuando, como sabéis perfectamente, las unidades, una vez que están combatiendo, necesitan un periodo de descanso para reponer fuerzas, en fin, para un montón de cosas. Y eso depende de cada ejército o de cada situación, pues bueno, cada 3 meses o así, a veces puede ser más. Hay rotaciones y esas unidades que están en el frente, en primera línea, salen y entran otras para sustituirlas. Eso, quieras que no, siempre paraliza las operaciones de ataque, porque tienes que estar cambiando a los atacantes. Pero si no hubiera sido, por ejemplo, por eso, pues a lo mejor habría caído a finales de enero. Quiero decir que esto ya, bueno, pues es ya un poco suerte que te caiga unas semanas antes, unas después, pero todo el mundo sabía que esto, vamos, todo el mundo que sea un poco serio, no los de los grandes medios de comunicación hispánicos y de Occidente, que eso es una cosa. Hoy un amigo me decía, un periódico cogido, yo iba a un bar a tomar un café y tal, no sé qué, y de esto que te tomas café y coges estos periódicos que hay en los bares, ¿no? Que los tienes para que les leas y tal, ¿no? Los clientes. Y coge, no sé si se puede decir el periódico, tú me dirás, ¿eh? Sí, sí, ningún problema. El periódico que era El Mundo. Es un periódico aquí español. A veces hay gente que lo conoce o lo llama de otra manera, El Inmundo. Porque realmente es algo, vamos, de la séptima galaxia. O sea, lo que te cuenta y la verdad no se parecen en absolutamente nada, pero ni una. Bueno, y él, viendo allí los títulos y tal, me decía, pero no sabes qué barbaridades, o sea, una cantidad de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que no, que no hay nada de verdad en ellas, que son todo invenciones, pero invenciones disparatadas. Si te inventarán algo coherente, es decir, algo, pues eso. Esto es lo que nos cuenta la prensa o los medios de comunicación en general occidentales. Claro, yo entiendo que la gente que se informa fundamentalmente por esos medios, pues cuando les dices, no, si es que los rusos van ganando, pero no puede ser, si acabo de leer en los periódicos, acabo de ver en la televisión, acabo de oír en la radio que están perdiendo. Digo, es que esto se lo están inventando. Pero vamos, por eso yo cuando me acuerdo, cuando empezó el conflicto y tal, al poco de empezar, yo dije, a ver, señores, esto no es una cuestión de estar a favor de unos, de estar a favor de otros, es cuestión de hacer una valoración, digamos, tranquila de las capacidades de unos y de otros. O sea, ponemos así un ejemplo muy tonto, pero bueno, o sea, imaginemos que Andorra le declara la guerra a Francia. Pues yo me voy, miro cuánta población tiene Andorra, si tiene capacidad nuclear, cuál es el ejército de Andorra, que no sé si lo tiene, tal, y luego miro lo que tiene Francia, digo, hombre, pues teniendo esto en cuenta, va a ganar Francia. O sea, tampoco, o sea, son cosas que uno cuando hace la tabulación, cuando ve las capacidades de unos y otros, de industria industrial militar, tal, pues dice, aquí no hay otra opción. De ahí que sea incomprensible, entre comillas, que los ucranianos se hayan prestado a este desastre. Digo incomprensible, entre comillas, porque hay muchos intereses ahí creados y todos sabemos que la élite ucraniana, quienes dirigen todo esto, pues están o al servicio del MI6, al servicio de los británicos o de los norteamericanos, o de la CIA. Es decir, y en las decisiones han tenido mucho que ver ambos, británicos y norteamericanos. Sí, y en cuanto a la gente de a pie, Fernando, como esa gente efectivamente aparece expuesta a estas mentiras 24 horas al día, en Claro. el caso de la gente de a pie, ahí sí aparece comprensible, representa algo entendible que respondan de determinadas maneras porque su visión del mundo responde a la visión del mundo, a la opinión publicada, la cual posteriormente a menudo genera la opinión pública, y de ahí que a menudo acompañen políticas contrarias a sus propios intereses hasta que colisionan con la realidad y ahí de repente comienzan, bueno, ahí despabilan y por lo general comienzan las protestas. Fernando, como dato de color, por ahí Sí. Marcos Aurelio Rangel Galván, muchas gracias por la contribución acá, están realizando Muy bueno, especulaciones
muy bueno. Marcos Aurelio respecto dice, no finjas, a Monagón, esa tu camiseta que camisa. portas es la reglamentaria de los espías rusos, Ruskis. Bueno, no, es la Pero en realidad no, reglamentaria, exacto, no es. Ahora por quiero decir, ahí es la esa quería. reglamentaria de los soldados. Aunque parezca ¡Eh! una camiseta de marinerito, no solo la llevan los marineritos, es decir, los soldados debajo de todo el equipo llevan esto, y me lo regaló una amiga, L- pero es cierto, o sea, a ver, no es solo ruso, soy espía ruso, chino, iraní, de Corea del Norte. No, no, que hay más, que hay más. Es decir, vamos, o sea, tengo el eje del mal en la sangre, en la piel. de la La piel, en el llaman ADN. Pero Telniashka, aparentemente, muy a esa buena observación. camiseta. Telniashka la llaman. Mm. Esta camiseta rusa por debajo de. Así que Sí, bueno, sí, un sí. regalo de una original esa, no una casualidad, sino esa No, no, una amiga comprada por. mía que fue a Rusia a ver sus familiares y tal, y dijo, toma, te regalo esto, venga, una camiseta. Y me la regaló. Pero vamos, que me la podía haber comprado yo allí también, que no tengo problemas, ¿eh? Quiero decir que no, esto no significa nada. A mí me gustan mucho las cosas militares, es decir, y tengo por En aquí muchas China también, cosas. aparentemente, ¿eh? En China la Sí, sí, misma, sí, sí, sí. Fernando. Sí. Estos, Bueno, estos vos son, parte del eje del mal, evidentemente, Fernando, sin lugar a dudas. sí, sí. Ahora bien, que mis conocimientos de navegación son inexistentes. Quiero decir, yo no distingo popa de proa. Pero bueno, pero no, no, muy buena observación. Y es verdad. Fernando, de nuevo, con un poquito más de seriedad, y por cierto, por favor, demoledores y demoledoras, más de 2.000 personas, más de 2.000 demoledores conectados y menos de 800 likes, por favor, ayúdennos, ya que eso nos ayuda muchísimo contra la Ya censura. sabéis, yo siempre que Fernando, me equivoco, aquí arriba. efectivamente, respecto a la estabilización del frente, ¿qué análisis realizás? Bueno, ¿Por pues dónde va a aparecer? Los próximos fijaros, pasos de Rusia respecto a esto y presento nuevamente el mapa el para eso. mapa es importante. Fijaros una cosa que lo hemos hablado muchas veces aquí, es que lo que están haciendo los rusos, más allá de que un momento concreto se conquiste tal o cual sitio, es decir, lo que están haciendo los rusos es una guerra de desgaste, una guerra en la cual intentan destruir, ir degradando al ejército ucraniano hasta que llegue un momento en que colapse. El ejemplo de Avdiivka nos viene bien. Fijaros que Avdiivka han estado mucho tiempo atacándola, rodeándola, etcétera, y en un momento, y en el momento final ha colapsado. En 2 días han salido corriendo. Bueno, pues esto en escala mínima, pequeña, es lo que se va a pretender hacer, según mi opinión, pasado marzo, es decir, a partir de abril, no sé cuándo. Eso, gracias. Apoyemos el eje del mal con likes. Muy bueno, Alejandro. Pues lo que se va a hacer es algo, pero mucho más grande. En alguna línea del frente, que obviamente no sabemos, dependerá de la situación en ese momento, del ejército ucraniano, de la política ucraniana, de muchos factores. En alguna línea, lo que hacer Rusia es agrupar una gran cantidad de hombres y material para pegar un golpe demoledor que rompa esa línea y que produzca un efecto de estos, pero más grande, es decir, un efecto desbandada en la cual ya cada uno utiliza el sálvese quien pueda y eso de alguna manera incida en todo el ejército ucraniano. Cuando vean que una gran parte de esa línea del frente se desmorona, que toda la gente diga, uy, esto está perdido, vámonos a nuestras casas, que aquí ya no hay nada que hacer. Esto es lo que yo creo que va a pasar en el verano, pero esto es mi opinión. Es verdad que algunas fuentes rusas, tal, digamos que me lo corroboran, pero, pero es lo lógico. Y fíjate que ese digamos, continuo machaqueo, es desgastar a los ucranianos, cuando estaban terminando de tomar o tomando completamente Adívica, en Zaporilla, ¿os acordáis de Zaporilla? La famosa ofensiva de primavera-verano. Bueno, pues aprovecharon los rusos para lanzar un ataque bastante contundente contra también la aldea más famosa del mundo, Rabotino. Es decir, esto yo creo que se ha convertido en la aldea o mini aldea, pues enana, muy pequeñita. Había 85 personas antes de la guerra viviendo allí, o sea, imaginaros. Bueno, pues han lanzado el mismo día que se estaba ya conquistando Adívica, ellos lanzaron una operación, han tomado algunas posiciones en torno a Rabotino, que posiblemente lo que querrán es
reconquistar toda esa zona que perdieron, mínima, pequeña, en la ofensiva de primavera-verano de los veranos, y llegar hasta Orehop. Orehop es una ciudad que está un poco más arriba. De tal manera que restablezcan ahí una línea de defensa mucho más sólida de la que tenían. Tomando Orehop, Yujirapole en el lado de la izquierda, digo, de la derecha, según el mapa, ahí que se suba un poco más hacia... Ahí hay un río, que no sé si se verá más arriba, quizás llegar hacia un río, es decir, llegar a una zona que permita tener un frente mucho más consolidado, pero nada más. Es decir, no van a hacer un ataque en profundidad y se van a plantar en Kiev, no. Es decir, pero mientras está haciendo esto, fijaros, y ahora mismo están, porque no olvidemos, uno de los problemas que tiene ahora mismo el ejército ucraniano es la falta de hombres y de reservas. De tal manera que se han concentrado muchas en Avdiivka, buena parte de ellas han salido de aquí, cosa que aprovechan los rusos para atacar en la zona que ellos creen está más débil, con menos hombres. Pero si nos vamos al norte hacia Kupiansk, fijaros, lo digo para coger sitios muy apartados, pues ahí, hacia Kupiansk, hay una zona, hasta Tersky, una ciudad pequeñita. Esto de los nombres es que es terrible, porque además los nombres los tienes muchas veces tanto en ucraniano como en ruso, con lo cual, y no coinciden. Tersky está más abajo de Kupiansk, más hacia el sur, ahí, por ahí. ¿Veis esa parte, como ese entrante ruso? Ahí en rojo, ¿lo ves, Ezequiel? Ese entrante rojo en zona, ese. Bueno, pues ahí ha habido pequeños avances hacia esa ciudad y hacia el río Oxil, si mal no recuerdo, es decir, el río, porque es que hay otro. Aquí el río, aquí el río. Aquí está el río. Bueno, pues este es ¿cómo se llama? Este es otro río, entonces. Bueno, pues ahí hay otro río y están, ¿veis como los laguitos, como una especie de laguitos en negro? Bueno, pues están avanzando hacia ahí. Y prácticamente de esa ciudad que os digo, de Tersky, están a 1,2 kilómetros. Son cosas que son día a día, y dice, pues han avanzado 800 metros. Esta Al día aquí la siguiente ciudad, avanzan Fernando, 200. aquí encontrada en Torske en ruso, en lugar de Eso, Tersky. en Torske, yo es que me confundo mucho con eso. Pues Torske, Terni, que está más arriba o algo así, en la misma línea, si vas un poquito más arriba, ahí la Acá. tienes. Pero fijaros que ya está, toda esa parte han ido avanzando, pum, 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 y van a llegar a toda esta zona. Con lo cual, es otro avance. Y siguen avanzando, han seguido avanzando mientras seguía lo de Avdiivka. Es decir, presión en todo el frente. De tal manera que no le des tregua al enemigo. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Y muy importante, se están haciendo avances en, si nos vamos a una zona intermedia, más abajo de la línea de frente, más abajo de Avdiivka, y nos vamos hacia la ya famosa también Marinka, hacia Marinka, ahí es muy interesante lo que está pasando. Porque ahí siguen avanzando, o sea, Marinka ya se tomó, siguen avanzando por esa especie de canal, de lago, que veis ahí en negro, siguen avanzando, pero es que si llegan a una zona que, bueno, que está más para acá, cortarían además desde muy al norte, ahí lo veremos, ahí lo veíamos, desde muy al norte, una carretera que es la única que conecta toda esa zona del norte con el famoso Ugledar. Ugledar es la gran fortaleza defensiva ucraniana en el sur, que los rusos han intentado atacarla frontalmente 3 veces y claro, han fracasado estrepitosamente, porque estas cosas así no funcionan. Están intentando avanzar por ahí, están avanzando también en otra ciudad, Novomijhelskaya o algo parecido, que también cortaría, si llegan y la toman y avanzan un poco más, también cortaría, aquí está Novomijhelskaya, si mal no recuerdo, también cortaría esa carretera que lleva a Ugledar. Con lo cual, tendríamos ahí 2 intentos de cortes que van avanzando, es decir, que se van tomando zonas para que Ugledar quedara desabastecida. Si queda desabastecida ya se lo pondría muy fácil a las tropas rusas que están en torno a Ugledar, ¿no? Y, ojo, muy importante también, esta zona que estamos viendo por aquí, toda esta zona grande, esa es una zona que en el momento que tomes Ugledar no hay muchas ciudades y además las que hay no están fortificadas, no tienen muchas unidades ucranianas. Luego, al tomar Ugledar, tomaríamos casi la mitad del mapa de lo que estamos viendo de tierras ucranianas. Todo eso rápidamente caería. Con lo cual fortalecería la posición de los rusos
de cara a una posible intento, por ejemplo, de una nueva ofensiva en Zaporozhia, porque tendrían el flanco este que lo habrían tomado y desde ahí podría directamente atacar a los ucranianos, ¿no? Entonces, ya digo, Sí. ir avanzando, está poco a poco destrozando al ejército ucraniano, que es muy duro, las cosas como son. Es decir, es un Yo ayer, ejército que aguanta mucho. ayer, Fernando, en Mm, la transmisión de ayer, realizaba un análisis muy similar al tuyo respecto a, para mí, los próximos pasos de mm, las Fuerzas Armadas rusas en cuanto a el avance en la zona de Avdiivka. Para mí, por la situación actual mm, de las tropas rusas, lejos de aparecer exhaustas o aparecer agotadas, presentan aún fuerzas. Y considerando el factor más importante, la cercanía de Donetsk, así mm, comenzabas vos tu análisis, este es el objetivo sí, básicamente de toda esta operación. Para mí, el frente pronto reaparecerá por aquí. Por un lado, en el norte, las vías del tren. A sí, partir de ahí, un poquito de zoom, quiero por aquí. sí, sí, ahí Eso. van a avanzar por la vía del tren, sí. Así hasta este río de aquí, un río llamado, ahora no recuerdo de memoria el nombre, Durna, un riacho, pero bueno, un accidente geográfico, el cual naturalmente determina una barrera geográfica para los avances. Entonces, vías del tren, riacho, por aquí, Mm, este río Durna, incluso aquí con un pequeño espejito de agua, si no recuerdo mal, sí, efectivamente. mm, Y después es la continuidad de ese río hacia el oeste hasta esta zona de lagos aquí. Así sí, entonces, así, sí, sí, así yo creo que más o y menos, así. hombre, Todo el gran, esto, sí, todo esto yo todo creo que va esto a caer con cierta rapidez. Eh, exactamente. Y eso determinaría, Fernando, también algo dicho por vos, más o mm, menos esto generaría por el lado noroeste de Avdiivka una distancia, un sí, un suplemento de colchón. más o menos 10 kilómetros adicionales, una zona, Mm, un colchón de 10 kilómetros adicionales contra los ataques hacia Donetsk desde esa zona. Según lo leído, con algunos lanzadores de proyectiles de 155 milímetros, con los más modernos, no con los de 152 milímetros soviéticos, ni con los obuses de 155 milímetros más antiguos, no, con los más modernos, podrían aún acometer la parte norte de Donetsk, pero con los obuses y los cañones ubicados muy cerca del frente, lo cual determina inmediatamente la posibilidad de los ataques rusos con Lancet, con la propia artillería rusa. Así que prácticamente esa cuestión ahí, en cuanto a ahí la distancia, resuelta. está casi cerrada, ya digo, salvo que te manden un misil que tiene un alcance mucho mayor o te manden un dron Exactamente. también con mucho alcance. Pero bueno, de todas Y formas, desde no ahí olvidemos. para abajo, Fernando, mi Sí, bueno, análisis y se me olvidaba, una en cosa línea muy con el... Sí, importante, adelante. es que, claro, son tantos puntos de la línea del frente, han seguido trabajando durante estas semanas y están ya muy cerca de Ivanivskoye, es decir, en Bakhmut, en la famosa Bakhmut, ¿os acordáis de la famosa batalla de Bakhmut? Bueno, pues no solo, como contábamos otras veces, lo ganado en la ofensiva de primavera-verano en torno a Bakhmut, todo eso se ha recuperado. Y también lo hemos hablado muchas veces, en Chasillar, que es una ciudad que está ahí por en medio de la ciudad, pasa un canal grande, y están avanzando, recuperando todo el terreno que incluso antes no habían tenido nunca hacia ese canal. Todo lo que hay de ese canal a la derecha, hacia la zona roja, va a ser ruso en poco tiempo. Mira, ahí tienes ya Chasillar en el centro, hay una zona que está a un lado del canal y la mayor parte de la ciudad está en el otro lado. Pues bueno, toda esa zona va a quedar en manos rusas, van avanzando poco a poco, pero de manera continua, Este el ¿no? canal, Es decir, acá, ¿no? fijaros la presión, aquí tenemos el canal, me parece, a ver, aquí el Este canal, aparentemente aquí, ¿no? Sí. sí, y ese canal sigue para abajo, es un canal grande, con lo cual, en este caso es una barrera artificial, pero importante. Es decir, y eso siguen avanzando, con lo cual
No olvidemos que el general que intentó retomar Bakhmut fue Sirki. Os lo digo porque, en fin, no era mucha gracia estas cosas. De hecho, lo llaman el carnicero por la carnicería con sus propios Sí, soldados, no, no mira, con la ahí se ve muy bien esa línea, el canal. Mira, esa línea grande, esto es el canal, esa línea grande de color amarillo, esta, eso es el canal. Viene desde ahí, sigue para abajo, mira, sigue por aquí. No, hacia abajo. no, Hazlo más. esto para mí las Esta vías del señal. tren, Fernando, el canal, Sí, el aquí, a mostrado la antes, derecha, este de aquí, ese, ahí, esa y línea, conectado aquí. sigue Sí, hacia abajo y verás hasta dónde llega. así, así, Sí, así, así, sigue hacia abajo, todo todo eso esto. es el canal, sigue y ya enlaza Hasta con aquí, las tropas rusas que tienen esa acá. parte del canal. Es Es decir, una todo eso obra típicamente soviética, esos canales muy así. soviética. Sí, A ver, sí. las obras soviéticas tienen como todo sus ventajas y sus desventajas, pero hay que decir, teniendo en cuenta el tamaño de la Unión Soviética, hicieron una barbaridad de cosas, unas mejores, otras peores. Los canales acá determinaron el inicio de la agricultura en masa, Claro, básicamente, de es los decir, que soviéticos. efectivamente, ¿no? Es decir, dices, bueno, y tenían que industrializar y tendrían que construir infraestructuras en el país más grande del mundo, que es una cosa. Además, atención a la planificación en cada, de alguna manera, zona de puentes, aquí como una duplicación del canal y así todo hecho aquí, por aquí el canal, casi, casi como con una regla. Y aquí en el final del canal, una vez más, doble estos desagües aquí, una vez más. Sí. Después otra zona por debajo de la tierra y nuevamente estos desagües y para arriba. Lo llaman Fíjate una cosa, planificación. Ojo que esto lo presentan hoy día la historiografía oficial como el fracaso de la historia, pero los chinos bueno, en gran medida responden a esto con el agregado del capital privado también, básicamente, ¿no? Pero bueno, y ya fíjate, fíjate, abandonamos el tema ahí un poco con... fíjate, no, un último apunte. Fíjate, Sí, Ezequiel, qué interesante. Cuando vemos todas estas infraestructuras y cuando vemos, por ejemplo, que se han tomado una mina de sal y tal, y había unos túneles profundísimos, o Azostal, te vas dando cuenta de una cosa. Dices, fíjate, la Unión Soviética se dedicó a construir infraestructuras de todo tipo que tenían una parte civil, pero a lo mejor luego túneles para almacenamiento, tal, etcétera. Es decir, la Unión Soviética se estaba preparando para defenderse, no para atacar. Y lo que nos han vendido en Occidente es todo lo contrario, que van a llevar a la República Federal Alemana a la frontera entre la RDA y la República Federal Alemana, 60.000 tanques y que en una semana se tragaban Alemania y medio a Francia y los españoles servíamos como portaaviones al final para que llegara el séptimo de caballería de los yanquis y recuperara terreno. Bueno, pues esto es... De hecho, los rusos siempre han tenido, y antes los soviéticos, una visión de estar, a pesar del tamaño enorme, de estar encerrados, es decir, de estar sitiados. Y como estamos viendo, todas sus construcciones son fundamentalmente defensivas. sí, 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 sí. Sí. De vuelta, Fernando, Sí, sobre los próximos pasos, a partir, un análisis el mío muy parecido al tuyo, una vez tomada esta zona de aquí en las cercanías de Avdiivka, para mí, próximos pasos, considerando una vez más que la operación de Avdiivka respondía a la destrucción de una de las lanzaderas, bueno, todavía pendientes por el flanco oeste de Donetsk, avances y también al sur, porque desde abajo también pueden acometer a Donetsk con sí, 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 sí. lanzamientos. Entonces, esto de aquí, muy pronto, en mi opinión, perdón, quiero un poquito más de mapa. Ahora sí, esto de aquí. De ahí, tomando Pirsky, Marinka y todos estos avances mencionados por vos, es el Dos, próximo paso. Y de prácticamente ahí hasta llegar a Ugledar. Es Y decir, de ahí tenemos toda Ovuledar, esa zona, exactamente, tal cual. es decir, tal cual. Que yo creo que, a ver, yo creo que para principios de abril está ya tomada completamente. Todo eso, todo esto que estamos hablando estará tomado.
con Acompaño los las rusos. palabras de un analista militar ruso bastante serio. La captura de Avdiivka, según este analista, representó territorialmente el 10% de esta operación, pero en términos militares, más del 80%. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mencionado por Fernando antes. En una guerra de desgaste, claro, esto acá aparece como un 10%, representa muy poquito de todo este objetivo. Pero en términos militares esto representaba la gran fortaleza ucraniana, presentaba el mayor grado de resistencia. 10% conquistado de este 90% buscado, pero esto de acá más o menos determina el 80% del poderío ucraniano. Así que esto del más al sur lo vamos a presenciar en los próximos meses. Vos recién establecías abril, más o menos. Bueno, Más o puede que menos. sí. Es decir, puede ser finales de marzo, principios de abril, por ahí, todo eso yo creo que ya va a estar conquistado por los rusos, a la espera de esa hipotética, que yo digo que va a pasar, pero no, esto es una opinión mía, esa hipotética gran ofensiva que van a lanzar los rusos, gran ofensiva en cuanto a dureza, no van a irse en profundidad a ningún sitio, que van a lanzar en algún sitio que no sabemos, es decir, que intente romper al ejército ucraniano, pero eso ya primavera, verano. Es decir, eso ya a partir de abril, mayo, ya veremos qué hacen los rusos. Pero de luego antes no. Hasta que no pasen las elecciones, que son ahora en marzo, el 15, 16, 17, intentaremos, yo voy allí a Rusia, como buen espía tengo que volver a que me den instrucciones. No, en serio, es decir, voy a Rusia como invitado a las elecciones. Como experto electoral y tal, en fin, me tienen mucha estima, pero bueno, y estaré allí, o sea que si podemos intentaremos hacer alguna conexión con Ezequiel y tal, contando un poco cómo va aquello, cómo lo vemos, qué nos cuentan, qué nos dejan de contar, en fin. Bueno, precisamente con esto generás el pie para que comencemos con los anuncios. Después de esto, los temas subsiguientes planeados para hoy, como por ejemplo las elecciones en Rusia, como por ejemplo la conferencia de Marte, o en realidad de Múnich, pero realmente la gente completamente alienada, alienígenas en un delirio verdaderamente increíble. Sí. Pero bueno, quería en este momento, junto en presencia de Fernando, comenzar con los anuncios predichos. Básicamente quiero presentar lo siguiente. El canal responde al objetivo de generar conocimiento crítico, generar capacidad de análisis crítica para que los demoledores y las demoledoras, la gente en general, pueda realizar un análisis de la geopolítica, de la geoeconomía, de los problemas también alrededor de sus vidas cotidianas de una manera más crítica, de manera de que todos podamos generar una transformación eh, para una sociedad mejor, de alguna manera. Puede parecer un poco romántico esto, pero este es el objetivo final del canal, y en ese contexto realmente realizamos avances muy grandes, nos acompaña muchísima gente, pero queríamos algo más. Queríamos realizar un aporte más grande, generar un espacio para voces críticas en el cual más gente pudiese participar con sus miradas críticas, sus voces críticas, sus perspectivas de análisis. Por eso vamos a comenzar un canal secundario, alternativo. Quizás los más atentos de ustedes ya aparecían al tanto. En nuestro canal de respaldo comenzó a presentar un cambio en primer lugar en el nombre, otro cambio en el logotipo. Bueno, finalmente ese canal de respaldo nos va a acompañar como canal de respaldo también por ahora, pero además va a representar un canal nuevo con contenidos nuevos. Lo presento aquí a continuación. El nuevo canal llamado DMP Geopolítica, y este canal va a presentar o va a generar un espacio para que analistas críticos, como por ejemplo el señor Fernando Moragón, Solo. comiencen con sus propios programas
sus propios programas con sus transmisiones propias en los cuales ellos o ellas van a poder presentar con independencia editorial y libertad editorial total y absoluta lo que quieran en el marco naturalmente de la geopolítica, de la geoeconomía, de los temas de su experticia. Así que a partir de esta semana comenzamos con programas en vivo de expertos como el señor Fernando Moragón. Va a comenzar Adrián Celaya, nada más y nada menos que el día 22, que este jueves a las 9 de España, 9 de España, 5 de Argentina, si no recuerdo mal, las 2 de la tarde de México. Bueno, ahí en la información, aquí. 9 de España, Argentina, Brasil, Chile las 5, Bolivia, Venezuela las 4, Colombia, Estados Unidos y Perú las 3, México y Costa Rica las 2. Bueno, va a comenzar su primer programa semanal, Adrián Celaya, primero el debut, qué responsabilidad la de Adrián, con todo, va a comenzar el debut del primer programa individual de Adrián Celaya, con la idea de que todos los jueves presente su programa y el día viernes, a partir de este viernes, nada más y nada menos que Fernando Moragón presentará su primer programa semanal todos los viernes a la misma hora y posteriormente los días martes nos acompañará Eduardo Bior también a las 9 de Madrid, 5 de la tarde de Buenos Aires, 2 de la tarde de México. Esa es la grilla de salida, la grilla de inicio, pero ya aparecen 2 o 3 analistas más, 2 ya confirmados y uno casi confirmado. Los vamos a presentar en los próximos días, así que esta es la propuesta y el pedido a todos ustedes de que nos acompañen primero con la suscripción y después naturalmente con los contenidos, de todos ellos, pero bueno, eso aparece al libre albedrío de los demoledores y de las demoledoras. Quien quiera presenciar los análisis fantásticos de estos grandes analistas puede con todo gusto participar en este proyecto de MP Geopolítica. Fernando, ¿cómo vas a comenzar? ¿Cuál es tu idea sobre el programa? Bueno, lo primero, darte las gracias porque esta es una idea que se le ocurrió a Ezequiel, ¿no? Y cuando lo fue comentando y tal, pues muy buena idea y tal, no sé qué. Venga, vamos para adelante. Es decir, o sea, que digamos, el padre de la criatura es Ezequiel. ¿Y cómo voy a comenzar? Pues yo, después de estar dándole vueltas durante mucho tiempo, he decidido comenzar por el principio. No sé si, vamos, es un chiste malo. Comenzar por el principio. Claro. Bien. Bien, o sea, ya vamos mal. Geopolítica del mal. Pero bueno. Geopolítica del mal, según no, vamos a ver. Esto, lo que se intentará. Mira, pues mira, me acaban de dar una idea de. Mira, lo puedo presentar como noticias desde el eje del mal. Por ejemplo. Interesante. Noticias desde el eje del mal. Que han hecho hoy. Porque luego hay muchas noticias de estas que se recogen por ahí, que no salen en los grandes medios de comunicación y que son muy importantes, ¿no? Y que tienen consecuencias. Pues, por ejemplo, no me acuerdo, esta semana hablábamos por ahí de que los americanos, que no tienen más que ocurrencias fantásticas, pues como para seguir metiéndole el dedo en el ojo, pero bien, a los chinos, pues una de las ocurrencias que han tenido es que para mayo, más o menos, van a desplegar en unas hipotéticas maniobras, ojo al dato que se diría antes, que diría ¿cómo se llamaba el de los deportes? Que diría, ay, qué cabeza tengo. Pero bueno, 5 grupos aeronavales norteamericanos, es decir, 5 portaaviones con sus escoltas van a ir a hacer, no se sabe muy bien qué, frente a las costas chinas. Y pongo una idea para que os hagáis, es decir, Estados Unidos tiene 11 grupos aeronavales, cada uno con su portaaviones. Siempre hay al menos uno de ellos, de los portaaviones, que está en lo que se llama un mantenimiento de larga duración, que es que, claro, le están metiendo mano al reactor nuclear, etcétera, etcétera, de propulsión,
Y eso les lleva 3 años aproximadamente. O sea, que en 3 años ese portaaviones no está para nada. Y luego al menos suelen tener otros 3 que están en mantenimiento corto porque dura solo un año. Es decir, que ya en el mejor de los casos hay 4 que no pueden salir de puerto. Porque, vamos, porque no están en condiciones para nada. Llevar 5 allí es un despliegue como nunca se ha hecho en el Pacífico, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego es una provocación clarísima contra los chinos. Es decir, bueno, pues estas cosas, estas y otras muchas cosas, no nos enteramos, porque como no salen en los grandes medios en general, y te enteras, pues hay leyendo periódicos por ahí de otros países, de la India, de China, de donde sea, de Japón, o directamente mucho en Telegram. Hay que decir la verdad que en Telegram hay muchos canales y como hay de todo, es decir, hay canales buenos y malos, hay algunos que son buenos y bueno, pues eso hacemos, es decir, intentar ahí recopilar esas noticias que no nos cuentan y que tienen su importancia. Y bueno, iremos intentando también ir contando lo que pasa en la actualidad más inmediata, porque fijaros, es que cada semana, cada día prácticamente tenemos noticias nuevas, con lo cual no hay manera casi de poder decir esto es lo último, no, esto es lo penúltimo, porque nos llega cualquier cosa y ya tenemos que hablar de eso. Intentaremos a lo mejor traer también a algún invitado, en fin. Y sobre todo yo quiero darle un toque de humor. ¿Por qué? Pues porque yo es una opinión personal, claro. Hay gente que dice y piensa y tiene buenos argumentos que lo último que se pierde es la esperanza. Yo tengo una idea distinta. Yo soy de los que pienso que lo último que se pierde es el sentido del humor. Sin sentido del humor ya, olvida, apaga y vámonos. Es decir, si no eres capaz de reírte de ti mismo y del mundo que te rodea, mala cosa. Entonces, bueno, pues intentaremos tener el máximo sentido del humor, reírnos. Bueno, además es que tenemos unos payasos, digo, perdón, no iba a decir payasos, unos políticos en Europa que es que nos dan un chance, unas oportunidades para reírnos de ellos esplendorosas, como ahora vamos a ver. Dices, por Dios, hermano, ¿de quiénes estamos? Pues eso, es decir, que encima nos lo ponen muy fácil. Y meter cosas con sentido del humor, ya digo, que es que nos la proporcionan. A veces dices, no, pero esto no puede ser verdad. Que sí, mira, si está aquí, he publicado y tal. O sea, que intentaremos con eso. Ahora estaremos en esa parte, ahora que tocará, supongo, dentro de poco, lo de la conferencia de Múnich, ahí esa es la parte cómica del programa de hoy. Y para colmo La parte cierto. cómica. Sí, Sí. efectivamente. Bueno, el enlace al canal, el canal ahora llamado DMP Geopolítica, el enlace aparece en el chat, aparece en la pantalla y naturalmente aparece en la descripción de esta transmisión, en la descripción de este video, DMP Geopolítica. Recuerden, a partir de este jueves, todos los jueves, Adrián Celaya a las 9 de la noche de Europa. Los viernes a la noche, Fernando a las 9. Yo ya interesado en tu programa, Fernando, con esto, solamente con ese temario y además un poco de humor, yo ya aparezco ahí entre los suscritos. Y los martes, Eduardo Bior, así que ese el trío para el inicio, pero ya 2 o 3 analistas más ya prácticamente confirmados, así que vamos a generar una grilla de analistas críticos a lo largo de la semana, por lo general a esas horas, y naturalmente nos vamos a abandonar nosotros más tarde a las 11 de Alemania, España, Europa, y a las 7 de Argentina y 5 de México. Bueno, nosotros como siempre con nuestras transmisiones habituales desde el canal. Bueno, ya van ahí apareciendo, muchas demostraciones de apoyo ahí de los demoledores y las demoledoras, así que esa es la propuesta. Y hecho este anuncio, Fernando, podemos comenzar con el próximo tema, la conferencia de Múnich.
un tema realmente para la comedia, porque las cosas escuchadas ahí, Fernando, Sí. generan vergüenza ajena, como una tragicomedia verdaderamente. ¿Cuál tu lectura hasta el Bueno, momento primero, de lo sucedido a ahí? ver, ya sabes que yo soy muy fan de Annalena Baerbock, entonces no me resisto a comentar una cosa porque soy yo le tengo mucho cariño. Yo a Annalena, hoy, Annalena, Y madre su mía, abuelito, y si su yo lo hubiera abuelito, sabido a tiempo, me casaba con Annalena. Por Dios, no sé si está casado o no, me da igual. y su Porque esta abuelito. Esa es la chica, revelación de la semana pasada, Fernando, el abuelito nazi el abuelito, el convencido. abuelito, el abuelito, pues ha vuelto a tocar el tema de acá. Le han dicho, oiga, esto de que el abuelito, que le quería mucho, que era estupendo, tierno, cariñoso, como todos los abuelitos, pero luego era un nazi convencido. Flor de Y tal, abuelito. y llegó a coronel, que no es que fuera un soldado ahí raso, no, no, no. Y entonces allá ha intentado justificarlo y la ha cagado, o sea, la ha liado más. Ha dicho, no, pero tal, es que, bueno, en fin, yo es que no lo sabía, y estas cosas, en fin, una cosa aberrante, ¿no? Lo de Annalena Baerbock. Pero bueno, es que Annalena Baerbock, yo creo que, bueno, a ver, importante, para todos los demoledores y demoledoras, hay que hacer una campaña importantísima, porque has dejado caer, has soltado que se ha dicho allí en la conferencia de Múnich que ni más ni menos, ojo, ojo al dato, ni más ni menos que Ursula von der Leyen quiere presentarse para ser reelegida como comisaria europea. Hay que votar a su favor, hay que presionar, que siga, que con esta mujer van a perder los ucranianos, vamos a perder los europeos, vamos. Es decir, los chinos van a llegar hasta Gibraltar, va a ser espectacular, hay que presionar que la relijan. Bueno, ¿cómo sería? Ahora contamos un cotilleo de la conferencia de Múnich. Allí se ha contado de que Olaf Scholz, en un momento determinado, cuando estaban Stoltenberg y tal, que bueno, que me voy, que ya me toca irme y tal, hubo una propuesta de que a Stoltenberg le sucediera Ursula von der Leyen. Y el canciller Scholz, fíjate cómo la considera, dijo, no, no, esta no, que es demasiado antirrusa. Imagínate. La primera buena de Scholz en 2 años de mandato, En más 2 o menos. años, hasta el Sí, un propio poquito Scholz más. Sí. asustó diciendo, esta no, que es una talibán antirrusa, que es una, no, que nos lleva a la guerra nuclear, por favor, y tal. O sea, esto os da una idea del circo, el circo político europeo. Bueno, te imaginas esa cena. Yo quiero contar esto porque esto no me resisto, para que la gente vea de verdad cómo está la cosa. En esta conferencia de Múnich hubo una cena, de las muchas que habría, pagada por el diario The Bild, que puso la pasta, puso el dinero, en un sitio lujoso y tal, bueno, no en un bar de estos cutres, no. Y allí, el nombre de ese evento, de esa cena, traducido del alemán, se llamaba Bebamos contra Putin. Digo, vamos Salud a ver, por esto Putin. es un chiste. Salud por Putin. Prost. Acá la nota, acá el artículo Sí, en original, Fernando. Oficialmente lo llamaron Una noche para la libertad, ¿no? Freedom Night. Pero acá, Prost gegen Putin, salud contra Putin, el lema, el moto no oficial de la noche, ¿no? El lema sí, no de la oficial de noche, la claro, dice. noche. Salud contra Putin, verdaderamente vergonzoso. Yo no sé si esto lo pusieron una vez que ya estaban todos borrachos como cubas, es decir, o porque vamos a ver, hay que ser zafio, hay que ser torpe, hay que ser inútil, hay que tener poca imaginación. Y además, es que estás mostrando que más allá de cualquier cosa, tú lo que eres es un rusófobo, o esta gente, unos rusófobos, al 100% independiente de quién esté Putin, de que da igual. Es decir, pero fíjate, es que la lista aquí de los participantes, tú fíjate, entre los más conocidos, por supuesto, aparte de Ursula von der Leyen, que no se pierde una de estas, como buena rusófoba, estaba el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mira ahí que están ahí hablando y tal, muy divertidos ellos, y haciendo chistes de Putin, seguramente. Y estaba también el presidente checo, Petr Pavel, mal pronunciado, el alcalde de Ucrania, de Kiev, Vitaly Klitschko, se trajo a su hermano, dijo, estaba su hermano allí aburrido, dije, vente a esto, que al fin y al cabo uno más no se va a notar. Si esto lo paga de Bill, tranquilo.
que no lo pagamos nosotros. El director del grupo Springer, el grupo de medios Sí, más importante de Alemania, dueño de Bild, naturalmente. Ojo, Fernando, por esta presencia aquí, que quizás para sí, el sí, sí, no, común no, de es que, los... fíjate, por Este, supuesto, estaba el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, el primer ministro bávaro, Markus Söder, este este de tipo me aquí, gusta mucho. este de Eh, aquí. ¿Y por qué lo importante, lo tristemente importante de la presencia de este señor? Porque en el caso de una derrota de la socialdemocracia y de la alianza Semáforo en las próximas elecciones, algo altamente probable, muy posiblemente este señor, el próximo canciller de Alemania, y su línea con respecto a todo, básicamente, exactamente igual e incluso peor. Así que este personaje lamentable de el CDU, en realidad el CSU del partido de los cristiano-demócratas en Baviera, con un partido la hermano, CSU, la la CSU. CES exactamente, bueno, con una línea incluso más rusófoba Sí, sí, sí. que Scholz. Así que la línea. Y atención aquí, bueno, infaltable la presencia de Gringolandia con la embajadora, ¿no? Amy Hombre, claro, es Gutmann. decir, es que aquí estaban, fíjate, además estaba el embajador alemán en Rusia, Alexander Count Lambsdorff, el exsecretario de Estado estadounidense, John Kerry, el exjefe de la CIA, David Petraeus, Oh, el consejero delegado de Deutsche Bank, ojo, uf, toda la Christian banda, ¿eh? Zewink, a ver cómo se pronuncia, Christian Zewink, termina en G. Bueno, pues este señor es ni más ni menos que el consejero delegado de Deutsche Bank. O sea, no es ninguna tontería. También estaba Seving el en delegado de alemán, Lufthansa, sí. Ujú. Christian Sford, mi alemán es penoso, Bill Anderson, consejero delegado de Bayer. Es decir, había una buena representación de la gran industria alemana y de los bancos. Y todos para Bo- beber en contra de Putin, ¿no? Es patético, es decir, esta gente. para mí enigmático Lo, hasta lo cierto mejor, punto. lo mejor es lo que Bayer, Goldman contestó Sachs, Deutsche Bank, Lufthansa y bueno, una buena parte de la plana mayor de las clases dominantes alemanas, de alemana. el gran empresariado alemán, en una cena en contra de sus propios intereses. Aquí Sí. los líderes de Bild y del grupo bueno, del grupo mediático detrás de Bild, ahora de repente, el Springer Verlag. Bueno, una banda, uno peor que el otro. Acá los Klitschko, en esta reunión. ¡Ajá! ¿Quién por aquí? John ¡Ay! Kerry también. John Kerry, Eh, otro que también. Efectivamente, no, si tenemos de lo más granado de los políticos occidentales. Chin Chin contra Putin o Salud contra Putin. Prost, básicamente en el momento del brindis en alemán, así como Sí, bueno, en español a veces salud, no, salud la palabra correcta, en sí, español salud. a veces algunos lo llaman Chin Chin en broma. Sí, sí, Bueno, bueno, salud contra Putin, acá Prost gegen Putin como salud contra Putin, ¿no? O Chin Chin contra Putin, brindis contra Putin. Qué impresentables. Y mientras tanto, la caída de Abdivka y esas imágenes claro, dantescas de y los esto, o sea, cadáveres en aquí la lo que, calle, lo que ¿no? estamos viendo es que esta gente tiene una desconexión con la realidad extraordinaria. O sea, esto es brindando en contra de Putin y Putin derrotando al ejército ucraniano. Es decir, es una cosa. A ver, yo entiendo que esta gente, bueno, a ver, entre las tonterías que se dijeron allí, la ministra de Defensa, creo que fue la primera ministra, ahora te lo digo, de Dinamarca, dijo muy solemnemente que Dinamarca donaba toda su artillería a Ucrania. No sabemos si serán 10 o 15 cañones los que tenga Dinamarca, no creo que tenga más. Pero bueno, es decir, esto también, por una parte, tenemos una campaña en Europa ahora mismo tremenda con el que vienen los rusos y que nos van a conquistar y que van a atacar todo, el Ártico, se van a meter por todos los lados, el Mediterráneo, todo. Lo van a conquistar todo y además, no, esto ya para el año que viene. Es decir, hay una presión mediática con todo tipo de disparates, por supuesto, diciendo y tal, que se contradicen, da igual, para incrementar el nivel de rusofobia de la gente en Europa y sobre todo para meterla miedo.
y poder aplicar las políticas europeas, fundamentalmente de la Unión Europea, de censura, de digamos, reducción de los derechos sociales, de las libertades fundamentales y de, digamos, todos los programas de educación, programas de sanidad, lo dijo Borrell hace tiempo, dice, no, no, es que Ucrania es prioritario y como el dinero que es el que hay, si le damos el dinero a Ucrania, pues entonces ustedes se tendrán que quedar sin escuelas y sin hospitales. Esto ya lo habían dicho, ¿eh? O sea, así de claro, lo dijo el señor Borrell hace ya tiempo. Entonces, claro, por un lado, tienen que justificar el seguir apoyando a una Ucrania que es injustificable, un país que sabes que va a perder, es decir, que no sabes qué hacer con él porque no va a entrar en la Unión Europea, descartémoslo, es decir, y al mismo tiempo, bueno, justificas los terribles gastos de defensa que vas a tener, porque claro, viene Putin, que viene Rusia, y de paso también, como ha hecho la ministra de Dinamarca, pues me quito toda la chatarra que tengo ya, que está hecha polvo, se la doy a los ucranianos, allí que hagan lo que quieran con ella, y así ya tengo la justificación para comprar nuevo armamento norteamericano, por supuesto, ¿eh? Y con la campaña esta de que los rusos van a invadir Europa, África, Latinoamérica, la Luna, Marte, Júpiter, es decir, vamos, poco más o menos. Y bueno, esto, como decía en el 2022 la, a María Sájarova, de la conferencia de Múnich de ese año, dice, bueno, a ver, si esto ya no tiene mucho interés, esto se ha convertido en una bufonada. Pues tiene razón, esto se ha convertido en una bufonada. Es decir, ¿pero qué hacen estos ahí brindando? Pero el secretario general de la OTAN, pero ¿usted se está dando cuenta de dónde está llevando a los países de la OTAN? Es decir, la von der Leyen es de la Unión Europea, pero usted se está dando cuenta del desastre que está generando la Unión Europea, que tiene a toda Europa levantada, mejor dicho, a todos los agricultores levantados por sus políticas agrarias, porque no olvidemos, la política agraria común ha sido siempre el centro que articulaba toda la Unión Europea. Bueno, pues se la está encargando de una manera espectacular, ya digo, hasta poner a todos los agricultores, desde España hasta Polonia, patas arriba, es decir, con huelgas, con manifestaciones, etcétera, hay que ser incompetente y hay que hacerlo rematadamente mal. Porque al fin y al cabo esta gente, no lo olvidemos, no perdamos nunca de vista esto, son globalistas, es decir, están en contra de los Estados-nación y de los intereses de los Estados-nación y están a favor de la agricultura de Bill Gates, de la que está comprando en Estados Unidos y en otros países. Es decir, están a favor de unas oligarquías fundamentalmente anglosajonas, globalizadas, y para eso tienen que hundir Europa y ponérsela, digamos, a precio de saldo. Y eso es lo que están haciendo nuestros, entre comillas, dirigentes. Entraremos en más cosas, pero de verdad, es una vergüenza. Esta gente debería acabar, no va a suceder, eso ya lo anticipo, pero debería acabar en un juicio ante los tribunales, habría que ver si de Naciones Unidas o de qué, pero tendrían que ser juzgados, desde mi opinión, porque lo que están haciendo rebasa mucho los límites de las leyes, ¿no? Mira lo que hicieron con la idea y presionaron a Hungría hasta el final de una manera vergonzosa, porque para poder aprobar muchas de las cosas que tienen que ser aprobadas hace falta unanimidad. Y claro, tú no puedes aprobar el darle una cantidad determinada de dinero, de armamento, de lo que sea, en este caso de dinero, a Ucrania, si no lo aprueban todos. Es decir, si todos los países miembros de la Unión Europea votan a favor y Hungría votaba en contra. Bueno, le amenazaron con todo lo amenazable que se le puede amenazar y tuvo que ceder. Es decir, Fernando recién sí, recorría las fotos por encima y sí. no había ¿Quién aparece por reaccionado, ahí? pero ¿quién apareció acá? ¿Quién apareció? El responsable del desastre en Irak, el señor Oh, Petraeus. Petrus. Petrus. Oh, es que está, claro, a ver, está aquí buena parte de los políticos que están o han sido parte de digamos, instrumentos de esa élite globalista, y aquí pues se ponen a conspirar, hacen su cónclave, aparte de ponerse borrachos, que seguro que se lo han pegado, es decir, eso, vamos, ya te lo digo yo, pero bueno, una especie de conspiración aquí de estas un poco
ridícula, porque, en fin, diciendo ahí, brindamos contra Putin y tal. Bueno, a lo mejor puede haber sido simplemente un pretexto, pues eso, para que De Vil pague a él una pasta, porque este sitio seguro que es caro, y se pongan morados, que al fin y al cabo es lo que les encanta a estos. Buenos vinos, buenas comidas. Ex director general de la CIA, Petrus o Sí. Petraeus, pero Petrus, si no recuerdo mal, lo llaman en Estados Unidos, y uno de los responsables del desastre bueno, participó en Afganistán también, pero después uno de los responsables del desastre estadounidense en Irak. Y además de todo eso, uno de los directores, parte del consejo ejecutivo, el Board of Members, el consejo de accionistas, por llamarlo de alguna manera, del Instituto para el Estudio de la Guerra, amigote de los Kagan, tanto de la directora Kagan, como, claro, como de su esposo, su yerno, y el yerno, recordemos, Robert Kagan, el yerno de la directora del Instituto para el Estudio de la Guerra, no recuerdo ahora exactamente el nombre de ella de pila, bueno, el yerno de ella... Te lo digo en un segundo. Casado con Victoria Nuland, nada más y nada menos, ¿no? Te lo digo en un segundo, porque estos son una cosa, fíjate. Todo en familia. Van tan rápido los rusos, Ezequiel, van tan rápido que en uno de los, digamos, más importantes páginas, bueno, tiene en todos los sitios, en Twitter y tal. Kimberly Kagan, o Kagan, Kimberly Kagan, la podemos llamar, ¿no? Con la pronunciación en español, Kimberly Kagan. Ya estaban, digo, que actualizan y tal. Bueno, Kagan en español significa otra cosa, claro. O sea, si te mandan a Kagan, pues ya puedes entender. Y mandados a Kagan todos los ucranianos, cagados por los bombazos, el hambre, bien cagados, ¿no? Ahora, aquí te digo las relaciones de parentesco de esta hermosa familia. El Instituto para el Estudio de la Guerra, su presidenta fundadora es Kimberly Kagan. ¿Y quién es esta señora? La esposa de Frederick Kagan. ¿Y quién es Frederick Kagan? El jefe del American Enterprise Institute. Pero bueno, ¿y tienen más relaciones familiares? Sí. En inglés sería yes. ¿Cuál es? Pues el señor Frederick Kagan es hermano de Robert Kagan. ¿Y quién es Robert Kagan? Pues uno de los grandes prebostes del Brookings Institution, de la Brookings Institution. Y finalmente, la estrella rutilante de esta familia, Victoria Nuland. Y Robert Kagan, uno de los responsables de la estrategia estadounidense en Irak, del desastre. David Petraeus, en ese entonces el militar encargado de las operaciones de guerra efectivas como militar en Irak. Y bueno, ahí, bueno, como siempre, si algo de sangre y pólvora vertido, naturalmente cerca Victoria Nuland con sus galletitas, repartiendo galletitas. Yo cada vez que veo que Victoria Nuland va a un sitio, yo me pongo a temblar y digo, uy, lío que va a haber aquí. Es decir, porque cada vez que visita un país es para echarse a temblar. Todo el mundo con la mano, ¿no? Con la mano entre las piernas, con el izquierdo agarrado. Bueno, por lo que cuentan, por lo que he podido leer de lo de la conferencia de Múnich, la gente, a pesar de las caras sonrientes para la prensa y para la foto y tal, pero muy preocupados porque no saben qué hacer. Están perdiendo las cosas como son y no saben cómo organizar esto, cómo al menos organizar una derrota vendible. Sí, una de las perlitas vistas en estos días apareció el día de la conferencia de prensa conjunta de Ucrania y Estados Unidos, de Zelensky y Harris, y Kamala Harris. Ya pobre, Biden ya ni lo despachan al viejo pobrecito, no puede ni participar en estas cosas, entonces la presentan fíjate, ahí yo soy más, Ezequiel, ahí yo soy más cruel que tú. Sí. Yo no le deseo la muerte a nadie, pero tampoco tengo ninguna compasión por un señor que ha apoyado todas las guerras de Estados Unidos sin contemplaciones. Sí, un halcón duro, sin dudas. O sea, no estamos, ni siquiera estamos, ha apoyado a todas las guerras, es decir,
ha dicho barbaridades enormes, es decir, le ha importado siempre un pito que mataran a miles y miles, vamos, a lo que hiciera falta, miles, centenares de miles, millones de personas. Es decir, son gente como Kissinger, que dice, mire usted, aparte de otras cosas, pero respeto cero. Es decir, puedo tenerle, en el caso de Kissinger, no de este petardo, de Biden, es decir, en el caso, bueno, cierto respeto intelectual, sí. o cierto respeto en cuanto a habilidad política, pero como persona, cero. Sí, sí. No, esto lo de viejito solamente por su estado Ya. Por cierto, no sé si has visto la decrépito, ¿no? penúltima de Biden, que se quedó así catatónico delante del atril y empezó algo así. Entre las joyitas, el Sí. reto de Zelensky, otra vez con los ojos así abiertos y embebidos en sangre, el reto de Zelensky a Kamala Harris, también seguramente desesperado por las noticias en Avdiivka. Sí. We are Atención, counting on this el positive doblaje. decision of the Esto lo dicho Congress por for us. Zelensky. This Atención, package is vital. básicamente We lo cannot siguiente. currently look into Para alternatives nosotros este because paquete they es are vital coming en from the United relación States con as relación al paquete de our partner, ayuda strategic partner, that this rechazado por el will Congreso remain estadounidense. strategic Para nosotros partner. este paquete es If we are vital. speaking about the Actualmente alternative, no then this buscamos means that it would be not alternativas our strategic partner. porque But is this contamos con package a Estados way to Unidos como victory? nuestro No, this will socio, not be enough socio because our path to estratégico, victory is que este socio simple: the estratégico morality of seguirá Ukrainian siendo warrior, socio estratégico. of Si people, hablamos the de una assistance packages, alternativa, sanctions of the entonces esto partners, significa that que is no a será big nuestro allied socio work, estratégico. and Esto not por la pregunta quarterly de un work, but periodista de on a daily una basis. alternativa And frente a la that's falta de why it ayuda is so estadounidense. important. Así But que si no nos it would ayuda, definitely, this package is lo a definitely way abandonamos forward, como socio estratégico, como si and that is a Ucrania pudiera fact. determinar But it a quién abandona y a quién would be not acompaña. victory Pero bueno, yet. el tono de las But palabras. moving Si, forward si hablamos de is alternativa al much paquete de Estados better Unidos, than stagnation on the entonces esto battlefield. significa que no es nuestro socio estratégico. Hay dicho en la cara de Kamala Harris, y Kamala Harris con una cara de compromiso de sí, vamos a ayudar, Ah, pero ya no ayudan más. Ya no ayudan más. No más claro, dinero. tú fíjate, Ezequiel, cómo tiene que estar desesperado ya para que utilice este tono prepotente de chantaje en público, porque es que ve que le queda muy poquito. Es decir, no olvidemos lo que me parece que señalábamos en el último domingo, que aunque no haya elecciones en Ucrania, porque no ha querido que las haya, ojo, desde el punto de vista constitucional, es obligatorio que haya elecciones presidenciales en Ucrania, haya guerra o no. Las que sí se pueden suspender son las parlamentarias. Esas sí se pueden suspender por una cuestión de guerra y tal, pero las presidenciales no. Y el mandato oficial de Zelensky termina el 1 de mayo. Es decir, que el 1 de mayo este hombre sí o sí deja de ser presidente desde el punto de vista constitucional. Con lo cual, Zelensky o quien fuera perfectamente puede llegar allí diciendo, señor, desaloje que ya no es presidente. Así de claro. Es decir, Fernando, a propósito de sí, elecciones reales o ficticias, porque en el caso de Ucrania ficticia, porque determinó que no quiere las elecciones y si no las quiere, no hechas, no llevadas a cabo. Así de ¿cuántos políticos en el mundo querrían esto, no? Como, no quiero elecciones, las abandonamos. Abandonamos las elecciones, ningún problema, y a otra cosa. Próximo tema de la charla, elecciones en Rusia. ¿Qué perspectivas ahí aparecen? ¿Qué vamos a presenciar? En un poquito más de 15, sí, 20 días más o menos, a mediados del próximo mes, ¿verdad? Las elecciones. sí, las elecciones se realizan durante 3 días para que la gente tenga más tiempo de votar y tal. Y esos 3 días son el 15, 16 y 17. Bueno, yo estaré antes, evidentemente, siempre vamos unos días antes y tal, y unos días después de esto, por allí dando vueltas. No sé dónde me tocará ir, porque a los diferentes expertos y tal que van allí, pues te distribuyen en diferentes regiones. Yo con que no me toque ir, a ver, me parece un sitio estupendo, pero a Norlix, que está en el Círculo Polar Ártico, y que tienen -50 y -60 sin problemas, yo encantado de la vida, pero es que no, la verdad, no estoy yo preparado para estas temperaturas. Pero bueno, te van
distribuyendo por diferentes sitios. Hombre, en general tampoco te llevan, a ver, no te van a llevar, llegas a Moscú, a ti te toca Vladivostok, hombre, no, si es que está en el otro extremo, que no me da tiempo a llegar, es decir, o sea, pero bueno, la cuestión es que ahí, bueno, todas las encuestas y más con la popularidad que está alcanzando Putin en estos últimos tiempos, la famosa entrevista de Tucker Carlson, la propia, ya el año anterior, cuando todas las cosas que dijo en la conferencia esta de prensa con preguntas de los ciudadanos y tal, también, en fin, bueno, el hecho mismo de no es lo mismo que estés ganando que estés perdiendo, también es importante. Es decir, vamos, va a ganar con una facilidad, yo creo que bastante clara, absoluta. Primera vuelta, ¿no? De que en encuestas, de que Primera puede vuelta llegar sin al dudas, ¿verdad? 80%. ¿Sí? En primera vuelta, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, si sacas un 80% ya, es decir, ya apaga y vámonos. Entonces, vamos, no, esto sobre, o sea, sobre si que va a ganar Putin no hay duda ninguna, no lo duda nadie, es obvio. Lo que va a ser importante es que se van a quitar digamos, siempre complejo asunto de las elecciones, y eso le va a dar a un Putin reelegido más fuerza, si cabe, puesto que ha sido reelegido, para afrontar esto que decíamos después, a partir de abril. Es decir, para afrontar esa primavera-verano que puede ser decisiva. Tú fíjate, como hemos hablado otras veces, la que se les puede liar a los norteamericanos con una derrota en Ucrania. Vamos a ver qué pasa con el tema de Israel, porque no consiguen pararlo. Ojo, a las burradas de Israel. Aquello puede acabar muy mal. Con los problemas internos que tienen la administración Biden, es que, a ver, allá hay cosas que han hecho encuestas en Estados Unidos en torno al 87%, que era una barbaridad. Independientemente de que sea republicano o demócrata, claro, la gente ve a Biden y dice, creen que no está en condiciones de salud para presentarse a nada. Es decir, es que este hombre no... Claro, ¿de dónde van a sacar? ¿Cuál es el plan B del señor Obama, de la familia Clinton? Porque es que este hombre, si lo presentan, pierde. O sea, es que es así de claro. Esto lo ve ya cualquiera. ¿Tú te imaginas un debate entre Trump y Biden? Eso puede ser un circo. Eso puede ser rocambolesco. Es decir, vamos, pasa la historia. Un Biden que va a ser incapaz de llegar al atril por su cuenta y se va a perder en el escenario. La va a tener que coger Trump y decir, no, aquí, oiga. Es que, a ver, Biden no creo, salvo que estén muy locos, que pueda ser el candidato demócrata. Kamala Harris menos, una tipa desprestigiada completamente en Estados Unidos, que no hace más que meter la pata, cada vez que habla, mete la pata. Es decir, y que, vamos, ha tenido una vicepresidenta gris, no, lo siguiente, más oscura imposible. Tendrá que presentar a otro, no sé a quién. Se ha hablado siempre mucho de Michelle Obama, una persona popular y tal, o algún candidato por ahí que tengan escondido, yo qué sé. Pero desde luego, ir con Biden es ir a la derrota segura. Salvo que, y no lo descarto, quieran dar al final, independientemente de lo que vote la gente, no es la primera vez que ocurre, un fraude electoral, hacer un gran fraude electoral y a partir de ahí, a ver qué pasa. Lo hemos hablado muchas veces, lo hemos visto con el contencioso en Texas en el mes pasado. No hay que descartar una guerra civil en Estados Unidos, ojo. Sí, para mí el escenario aparece por el lado de la proscripción. Sí, aparece por el lado de una prohibición judicial y que Trump no pueda participar. Mucho más sencillo eso que un escenario de fraude con, bueno, la posibilidad de pruebas y demás. Si un juez cualquiera determina que no puede participar y lo convalida la Corte Suprema de Justicia estadual, bueno, eso ya genera una prohibición y debería reaccionar la Corte Suprema por encima de la Corte Suprema estadual o estatal, como lo llaman allá, relativo a los estados, en tiempo récord, de manera expedita y con, bueno, la posibilidad de un voto negativo también de la Corte Suprema. Para mí,
esa la apuesta de los demócratas ahora. Pero fíjate, Ante Ezequiel, la posibilidad de una derrota, pateado el tablero. Por vía judicial, ¿eh? Más sencillo ya, que ya, cualquier pero otra. fíjate que eso es también muy peligroso. Ya hemos visto lo de Texas. Imagínate la que se puede liar cuando diga, no, el señor Trump, que las encuestas dentro de los republicanos está por las nubes, del votante republicano, y le digan, no, búsquese otro. Escenario de Cualquier cosa guerra es civil, posible. directamente. Escenario de guerra civil. Escenario de guerra civil, claro. O sea, es En que, un país con la gente armada, además. sí, allí, pero vamos, el que menos tiene 3 o 4 armas. Pero además es que fíjate, dices, vale, nos cargamos a Trump. Imaginemos que la cosa no acaba en guerra civil. Pero si es que da igual, cualquier persona que ponga ahora mismo el partido republicano, hasta un señor desconocido, le gana a Biden. Si las elecciones son legales, porque Biden es un señor que ya está, fíjate, si cómo está ahora y estamos en febrero. No sé, en septiembre puede estar ya teniendo visiones. Si el otro día llegó, no sé si lo contamos, no me acuerdo, pero el otro día fue a visitar a Biden el rey de Jordania, ¿no? Y fue con su mujer. Su mujer, que es palestina y que, bueno, dentro de sus posibilidades ha hecho alguna defensa de los palestinos, se llama Rania. Rania. Bueno, pues llegó Biden y le dijo, hombre, encantado de conocerla, Rihanna, la cantante. La confundió con la cantante. Rihanna, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo me gustan tus canciones? La pobre Rania diciendo, ¿y este hombre qué dice? Esto es verdad, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando, está recogido. O sea, ¿tú te imaginas? O sea, si es que no puede, y estamos en febrero. Es que no llega, vamos, desde el punto de vista mental, es que no va a haber manera ni de presentarlo. Tiene que sacar a otro. Es que este hombre ya no da para más. Último momento de la Casa Blanca, Fernando, Sí. atención a esto. Hoy. Básicamente Biden, por lo menos según este comunicado de la Casa Blanca, este oficial, responsabiliza al Congreso estadounidense, lo responsabiliza por la caída de Avdiivka. Lectura de la llamada del presidente Biden con el presidente Zelensky de Ucrania. El presidente Biden llamó hoy al presidente Zelensky para subrayar el compromiso de Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania antes del segundo aniversario de la brutal invasión de Rusia. Esta mañana el ejército de Ucrania se vio obligado a retirarse de Avdiivka después de que los soldados ucranianos tuvieran que racionar municiones debido a la escasez de los suministros como resultado de la inacción del Congreso, lo que resultó en los primeros avances notables de Rusia en meses. El presidente Biden enfatizó la necesidad de que el Congreso apruebe urgentemente el proyecto de ley de financiación suplementaria de seguridad nacional para reabastecer las fuerzas ucranianas, reafirmó el fuerte apoyo bipartidista en el gobierno de Estados Unidos y entre el pueblo estadounidense a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y a imponer costos al gobierno ruso para exigirle responsabilidades por sus acciones. Bueno, no, efectivamente, la caída de Avdiivka representó el resultado de la suspensión de las ayudas estadounidenses por parte del Congreso. Incluso quizás si uno genera de alguna manera una asociación un poquito más sutil, como supuestamente no despachan la ayuda por la cuestión de la frontera, ¿no? Por los problemas en la frontera. Y bueno, ¿quiénes los responsables de los problemas en la frontera? Siempre los mexicanos, naturalmente. Entonces, ¡Hombre! la caída de Avdiivka la generaron los mexicanos en la frontera sur de los Estados Pues mira, Unidos, ¿no? esa tesis me parece interesante. Deberías escribir un artículo, Ezequiel, al respecto La sobre cómo recogen los seguro estos mexicanos impresionantes. fueron decisivos en la caída de Avdiivka. Ya puestos, ¿qué más da? Con las pavadas, las estupideces vistas de estos tipos en Fíjate, sus... a mí me pueden encanta. recoger una idea así, en cualquier momento. Sí. Dicho, obviamente, todo esto Cosas de peores México han con dicho. ironía, naturalmente. Pero fíjate además el lenguaje que utilizan, ¿no? Solo les ha faltado decir algo así cuando, bueno, debido a que el ejército ucraniano se vio obligado a hacer una ofensiva hacia la retaguardia, o sea, ya hay que buscar cosas así absurdas, ¿no? Un repliegue ofensivo hacia la retaguardia para evitar que los... ¿Esto qué es? Pues eso, ya se dicen cosas así, ¿no? Es delirante. Pero fíjate, te doy un dato curioso. Como hubo la famosa entrevista de Tucker Carlson a Trump,
un tipo que manda mucho, que es el director de Rosilla Sigodnia, allí en Rusia, Dmitry Kisilov, le ha mandado una carta al presidente Biden diciéndole que que él también que quiere hacer una entrevista como Tucker Carlson le hizo al presidente Biden. Ah, sí, vista esa. Vista, Sí, muy evidentemente buena. no se la van a dar, pero el tío ha dicho, no, oye, que tal, Yo y con que, eso por aquí. claro, tú te Sí, imaginas una entrevista de un cualquiera, da igual, de un presentador o lo que sea, o periodista ruso a Biden, es que eso puede ser el show más importante de la historia de este siglo. O sea, vamos, el despiporre, vamos, no sé, en fin, es que ya digo, la situación ahora mismo en Estados Unidos es tan caótica en todos los aspectos que, bueno, lo estamos viendo. Todo este tipo de alardes de estupidez, de meter la pata, de echar la culpa a los al Congreso, vamos, a los republicanos, etcétera, es producto de que ya no tienes ideas, no sabes qué hacer y ya pues tiras con cualquier cosa. aquí Porque la solicitud, Fernando, acá el la pedido de solicitud, una entrevista. Si uno de los principales presentadores de sí, noticias este en hombre es, Estados Unidos puede realizar una entrevista con claro, Putin, ¿por qué no podrían entonces los medios rusos realizar una entrevista con Biden en el país de las libertades, en el país de la libertad de prensa, la libertad de no, expresión, además la libertad este de un hombre es bombardeo a es el cualquier jefe país de del sur Rosilla global, ¿no? Segodnia, es el jefe de RIA Novosti, es decir, estamos hablando de un alto personaje, aparte de periodista con su programa, es un mandamás de los medios de comunicación rusos. O sea, que no es ningún aficionado que ha dicho: "No". Así que, bueno, evidentemente esto no va a ser tomado en consideración, lógicamente, porque sería ya esperpéntico, pero no, pero bueno, pero lo que estamos viendo es eso, en Estados Unidos, en el que ya te hacen estas declaraciones diciendo: "La culpa es de que pierdan los ucranianos, es de los, republicanos". Esto es un disparate, porque ya no tienen, o sea, eso, demuestra la falta de recursos y de capacidad de salir, de una situación de crisis interna y externa para la que no tienen plan B, es decir, ninguno. Y además, ya se lo ha dicho el jefe de la Cámara de Representantes republicano. Vamos, hemos suspendido las sesiones hasta el 8 de marzo y luego a partir de ahí tenemos muchas cosas que mirar, ya se verá, en fin, que esto antes de mayo como que no, ¿eh? Es decir, vamos, que no se espere Zelensky mucho dinero por vía parlamentaria o por vía del Congreso de Estados Unidos, porque no le van a dar un dólar. Sí, interesante cuál el destino de Zelensky de acá a 3 o 4 años, ¿no? Abiertas las posibilidades para cualquier cosa, desde un retiro dorado en Miami hasta un retiro bajo tierra. Pero bueno, quería recordar una vez más el anuncio de hoy. Comenzamos esta semana con DMP Geopolítica, un canal destinado a generar un espacio para las voces críticas y desde este jueves, todos los jueves, Adrián Zelaya con su propio programa, Fernando desde este viernes, todos los viernes con su propio programa y desde el martes 27, Eduardo Bior también con su propio programa a las 9 de la noche en horario europeo, las 5 de la tarde en Argentina, las 2 de la tarde por México, los horarios correspondientes para cada uno de los países publicados ahí. Acompáñennos todas las semanas con estos programas de análisis crítico, con estos analistas de lujo, porque vamos a comenzar con todo. El primero de ellos este jueves y el segundo el viernes con Fernando y a partir de ahí semanalmente todos los días. Fernando, vamos a redondear la transmisión de hoy por aquí. Como siempre, el micrófono en tus manos para las palabras finales. Pues nada, como siempre agradecerle a Ezequiel esta oportunidad que nos da, ahora doble, es decir, no solo de hablar en sus programas, sino de tener nuestros programas junto al suyo y nada, intentaremos estar
por lo menos a la mitad de la altura de lo bien que lo hace Ezequiel. Qué pelota que soy. Pero, pero, pero bueno, aprenderemos del maestro y nos irá diciendo, a ver, no hagas esa tontería y tal. Fernando, quédate con el pelo tal y como, bueno, con el pelo, con el no pelo. No te pongas una peluca, que se va a notar. Y cosas de estas, ¿no? Es decir, entonces, bueno, contamos con eso, con su experiencia, que será de una utilidad extraordinaria. Y nada, fijaros que estamos, ¿hoy qué es? 17, a ver lo que... Sí, 19. 19 de febrero. ¿Y cómo va esto? Es decir, lanzado la geopolítica mundial y los desastres por venir se aceleran y lo que siempre digo, tomar conciencia de que al final esto no es una guerra perdida en algún lugar. No. Esto nos va a afectar a todos. Y nos va a afectar a todos, bueno, nos afecta ya y nos va a afectar a todos cada vez más. Y no sabemos, además, no sabemos cómo puede acabar. Pero en cualquier caso, ninguna de las, por lo menos tal y como yo lo veo, tal como yo especulo, ninguna de las posibles finales de esta película es bueno. Los hay malos, peores, horripilantes, pero buenos, lo que se dice buenos, ninguno. Pero bueno, es decir, es como cuando a mí me preguntaban hace muchos años, en las primeras elecciones, vamos, las elecciones que ganó Trump contra Hillary Clinton, me preguntaban, ¿y a ti quién prefieres que gane? Y digo, joder, pues me lo habéis puesto difícil. Es que no me gusta ninguno de los dos. Pero a ver, si tengo que escoger, o sea, entre lo malo y lo peor, entre una psicópata belicista y un ególatra machista, tal, en fin, oye, pues me quedo con Trump. No es que me guste Trump, es que la otra es peor. O sea, entenderme. Pues eso, es decir, es que a veces no tienes opciones buenas y tienes que elegir la menos mala o la que tú crees que es la menos mala. Bueno, pues eso intentaremos aquí, ir viendo cómo va la cosa y sobre todo tomar conciencia de que nos viene unos años muy complicados, muy difíciles. Completamente de acuerdo con las palabras de Fernando. Muy probablemente, Fernando, vamos a acompañarte en la primera transmisión ahí para, de alguna manera, generar un poquito de dinámica hasta que ustedes, los analistas, aparezcan un poquito más duchos en esto de la conducción, pero bueno, desde aquí de experto, Fernando, nada, es sencillamente un poco de práctica, pero esto como una piscina adelante y uno tirado, si adelante agua, bien, y si la piscina vacía, bueno, estrolado contra el piso, pero así la vida, ¿no? Así la vida. Si pueden estos impresentables aparecer en esas posiciones dirigenciales, ¿cómo nos vamos a poder nosotros con un programa en YouTube, Fernando? Porque no nos dejan, si no montamos un partido político intraeuropeo y ganamos las elecciones parlamentarias al Parlamento Europeo, pero vamos de carrera. Lo que pasa es que dices, ¿para qué? Si esto lo que tiene que hacer es desaparecer, pero bueno. Sí, ya haré una confesión. Vamos a ver, vamos a dar una primicia. Voy a hacer una confesión clarísima el primer día del próximo viernes, propia mía, para que todo quede claro. Una confesión. No digo más porque si no le quito el... le quito la intriga a la cosa. Uy. Bueno, ya una razón más para acompañar las transmisiones desde esta semana. Demoliendo mitos de la política, este canal DMP Geopolítica, el canal de Fernando, Adrián y Eduardo desde esta semana y más analistas también en las próximas semanas siguientes. Así que todo el mundo con el clic en suscribir, abajo en la descripción los enlaces correspondientes. Demoledores, demoledoras, un abrazo y hasta la próxima. Chao, Fernando, para vos también. Hasta pronto. Un placer, como siempre, estar con vosotros.